Hola, ¿qué tal? Un placer estar nuevamente en comunicación con ustedes en este canal de YouTube de Juan María Naveja. Hoy vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando los sectores están siendo apabullados por un mensaje, por acciones de gobierno, por una situación que les va complicando la existencia. Los sectores se van plegando, sobre todo cuando hay gobiernos muy fuertes, cuando hay gobernantes muy poderosos que van avasallando los mensajes, que van avasallando la posición de los diferentes gobiernos. Esto se ha visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, como prácticamente la iniciativa privada fue desaparecida de plumazo desde el tiempo de Hugo Chávez y se ha prolongado con Nicolás Maduro. Lo mismo hemos visto en otras latitudes, en donde igual la iniciativa privada ha dejado la importancia que tiene. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando hay que buscar ángulos del mensaje, cuando hay que buscar la manera de posicionar sobre todo mensajes y personajes? Vamos a ver esta serie de 10 puntos en esto que hemos titulado Comunicación, mensaje sectorial ante gobiernos autoritarios. Y en eso, evidentemente, hay mucho de lo que está sucediendo en México, en donde hay una posición del gobierno en turno de ver al empresario como un adversario, de verlo siempre como si fueran unos grandes y acaudalados, cuando es un país en donde predomina la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y realmente el gran empresario está en otras latitudes, está en otras circunstancias. Bueno, el punto número 1, la división beneficia al autoritario. Eso es lo primero que hay que entender, que en un país dividido, quien gana es quien tiene el poder, es quien gana quien pone las condiciones. Por lo tanto, es indispensable pensar en las fórmulas que puedan llevar a unificar criterios, a unificar propósitos, a unificar proyectos. Sí, a veces es sumamente difícil y es muy complicado, sobre todo cuando el pánico por parte de la iniciativa privada está en torno a la Secretaría de Hacienda o al fisco, que suele ser un arma muy poderosa para disuadir a quienes no están contentos o a quienes sienten que pueden ser perseguidos. Número 2, el pánico ahuyenta a muchos de los líderes. Esto es lo que estamos observando. Gente que había alcanzado un liderazgo auténtico, un liderazgo positivo, es realmente ahuyentado por la forma en que es presionada, porque pues apoyaron a algún candidato de otro partido, porque a lo largo de los tiempos no lograron tener una unidad o simpatía con el que iba a ser el gobernante, y bueno, pues entonces estos líderes lamentablemente se van perdiendo. Sin embargo, esos líderes son capaces de hacer un gran trabajo tras bambalinas, son capaces de orientar esfuerzos para poder generar mensajes, para poder generar campañas que apoyen este propósito de tener una comunicación sectorial fuerte. Número 3, los empresarios de los medios no deben olvidar que también pertenecen a la iniciativa privada. Si bien es cierto que en muchos casos hablamos de medios que dependen en gran parte de la inversión publicitaria, pues también hay que recordarles que no los van a beneficiar. Si ya están marcados por el líder del gobierno, si ya están señalados como adversarios, por así decirlos, difícilmente van a tener un buen trato en lo que se refiere a las inversiones publicitarias por parte del gobierno. Por lo tanto, el que los empresarios no olviden esa parte, que también pertenecen a la iniciativa privada, podrá ser también una fortaleza que aporte a un proyecto de esta naturaleza. Número 4, cada quien su mensaje, pero buscan lo mismo. Es lo que estamos observando, que los representantes de un organismo están impulsando un mensaje tratando de conseguir que se evite una crisis económica mayor como la que está amenazando a todo el continente americano, pero en particular a México. Y en esto recordar que la iniciativa privada no son solamente los empresarios, la iniciativa privada
incluye a muchas personas que están en el sector privado sin que forzosamente se dediquen a producir, sin que forzosamente tengan empresas. Y allí están intelectuales, escritores, clero, el clero que en este caso la Iglesia Católica ha estado prácticamente apagada. Ya platicaremos en otra cápsula de la importancia que tiene la comunicación desde el púlpito, porque nos dará señales que se pueden estar aprovechando y que sin duda alguna con una iglesia católica tan fuerte como es la mexicana, pues puede alcanzar metas importantes a la hora de enviar mensajes en un proyecto de comunicación que sea de equilibrio. No se trata de hacer revoluciones, no, es simplemente equilibrios que permitan al ciudadano tener en la mano todos los elementos para poder saber qué es lo que sucede dentro del aparato de gobierno, dentro del movimiento socioeconómico y al mismo tiempo saber hacia dónde conviene ir en un proceso electoral próximo, como en el caso de México, que será el año venidero. En el número 5, revisar la historia y los casos. Hay por allí en YouTube una grabación de Hugo Chávez en donde jura y perjura que no va a enfrentarse a los empresarios y al final de cuentas ya vimos cómo iba nacionalizando empresas estratégicas, iba tomando empresas también extranjeras y hemos visto cómo el caso de Venezuela nos da muchos elementos, pero no es el único. Hay muchos casos en los cuales se puede observar, por ejemplo, Rusia, la manera en que Vladimir Putin ha ejercido el poder y ha creado su propio bloque de empresarios. Ha habido una cantidad importante de personajes muy vinculados al presidente de Rusia que se han hecho multimillonarios, han desarrollado grandes capitales a merced de esa vinculación. Por lo tanto, pues hay que ver la historia, qué casos nos permite saber exactamente y cómo lo han utilizado. Número 6, preparar voceros. No es posible que haya una sola persona que tenga que enfrentar todos los comentarios adversos. Se necesitan muchas voces desde diferentes ámbitos, ¿sí? Por supuesto, tener un programa de acción que conlleve acercamiento a programas de radio, programas de televisión, hacer muchas redes sociales en donde se utilicen redes como esta, como YouTube, en donde se estén enviando mensajes confiables, fuertes, bien posicionados, en donde se tenga también una inversión que sea interesante, pero con un mensaje coherente, unificado. No tiene que ser el mismo, porque no piensan los mismos de los de un sector empresarial que los de otro, o como ya comentábamos, los de la iniciativa privada no se tienen que hermanar con quienes sienten que no tienen los mismos códigos o no tienen los mismos principios o no tienen los mismos objetivos. 7, capacitar candidatos. La única manera de lograr equilibrios es teniendo candidatos confiables, candidatos que en un proceso electoral surjan para llenar espacios, por ejemplo, en el legislativo, por ejemplo, en las gubernaturas, por ejemplo, en las presidencias municipales. Solamente de esa manera se va a lograr un equilibrio en un mundo, en un país en donde los órganos autónomos van siendo erosionados, van siendo superados por el autoritario en turno. Y esta es una forma, que sea un mecanismo que han utilizado otros gobiernos. Otra vez, hay que revisar la historia, como les decía, en el punto número 5. Número 8. La prensa extranjera como fortaleza. Ayuda muchísimo el tener la oportunidad de que desde el extranjero se esté viendo lo que está sucediendo en determinado país. En el caso de México, otra vez, ha sido muy saludable el hecho de que publicaciones como The New York Times, como The Wall Street Journal, como The Washington Post o incluso El País de España han hecho trabajos periodísticos muy profesionales, muy serios, que han revelado las condiciones en que se encuentra el populismo que está imperando actualmente en México o la situación de la pandemia. La prensa extranjera puede ser una fortaleza si se tiene también comunicación con canales de gran peso, por ejemplo, Univisión o Telemundo en los Estados Unidos. Este tipo de prensa extranjera suele ser un aliado y lo hemos visto a través de la historia, ¿eh? Ha habido muchas ocasiones en la historia de México en que se comentaba, no, pues se dice fuera lo que no se permite decir en el interior. Todo esto ayuda mucho cuando se está desarrollando un programa que busca equilibrio.
Número 9, el mensaje no caer en los dichos oficiales. Esto es muy, muy importante. Que el mensaje del gobierno vaya por su derrotero, pero si estás frecuentemente al pendiente de lo que dice y tratar de desmentirlo, te vas a equivocar. Necesitas un mensaje diferenciador, un mensaje convincente para la gente. ¿A partir de qué? A partir de las limitaciones que ya está viviendo, a partir de las vicisitudes que la sociedad empieza a sufrir. Es bombardear en donde le está doliendo a la sociedad, en donde le está doliendo al ciudadano. Y cuando hay una situación tan complicada, con un sistema de salud totalmente roto, en donde la crisis económica es creciente, tienes oportunidad de ir bombardeando con mensajes en ese terreno en donde el gobierno en turno no está cumpliendo con los objetivos. Por ejemplo, la seguridad pública, que es de lo que más le preocupa a la gente, las acciones del crimen organizado, que van alcanzando cifras insospechadas y que todo esto es un cóctel que invita a salirse de los dichos oficiales, de las campañas oficiales que están en su juego. No caer en el juego del contrario, sino hacer tu propio juego. Y número 2, no es tiempo de vanidades. Lamentablemente hemos visto cómo algunos personajes no quieren que luzca otro, quieren que sea únicamente su pensamiento el que impere y el que impere, quieren que sea únicamente lo que ellos creen o quieren. Cuando de lo que se trata en este caso es de alcanzar metas, alcanzar objetivos. Ya el día que logres ese equilibrio, entonces empiezas a buscar el posicionamiento en otros sectores, en otras áreas del gobierno, de los demás poderes. Por eso es tan importante que el juego de vanidades no impida alcanzar los proyectos. Y si hay quien quiere ser candidato, bueno, pues que deje de ser el vocero. Si hay quien tiene aspiraciones políticas muy legítimas, que no sea siempre el que esté hablando, porque entonces sí le va restando fuerza. Yo los invito para que estemos aquí en contacto en este canal en el que hablamos de temas de comunicación, que no solamente son comunicación en gran escala, que si ustedes lo trasladan a otros ámbitos de la vida, los pueden ir llevando para que vean que también tienen una aplicación. Y lo iremos haciendo también de alguna manera. Si les gusta lo que estamos haciendo, suscríbanse al canal Juan María Naveja, aquí Juan María Naveja Comunicación en YouTube. Les agradecería, si lo creen conveniente, que se suscriban y estaremos en contacto con más temas vinculados con la comunicación.